¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que pensabas que todo estaba tranquilo hasta que algo completamente inesperado ocurre? Eso fue exactamente lo que sucedió en un centro comercial, cuando una familia indígena vivió un momento muy difícil. Pero lo que nadie esperaba fue la reacción del público que transformó el incidente en una lección sobre el respeto y la unidad. Este es solo el principio de una historia que te dejará pensando sobre cómo a veces las personas comunes pueden hacer una gran diferencia. No te pierdas cómo la actitud de una sola persona cambió completamente el rumbo de los hechos. Y antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para estar al tanto de más historias impactantes como esta. Comencemos. Era un día cualquiera en un centro comercial muy conocido. La familia indígena, compuesta por un padre, una madre y sus hijos, decidió ir a hacer compras, buscando tal vez una tarde relajante en uno de los lugares más populares de la ciudad. No esperaban nada fuera de lo común, solo disfrutar de un día juntos. Al principio, parecía que todo iba en orden, las tiendas estaban llenas de gente y el ambiente era animado. Sin embargo, todo esto cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. A medida que la familia paseaba por los pasillos del centro comercial, uno de los compradores, un hombre blanco de mediana edad, comenzó a observarlos. Al principio parecía ser solo una mirada curiosa, pero algo en su actitud cambió, y muy pronto, sus ojos se llenaron de desdén. Lo que comenzó como una simple observación se transformó rápidamente en una actitud agresiva, algo que ninguno de los presentes pudo prever. El hombre comenzó a lanzar comentarios despectivos, criticando la apariencia de la familia, y lo más grave, haciendo comentarios racistas sobre sus orígenes. ¿Qué hacen aquí?, Fana dijo en voz alta, mirando de arriba a abajo a los miembros de la familia. La tensión aumentó de inmediato, y la familia, visiblemente incómoda, intentó ignorarlo y seguir caminando. Pero el hombre no se detuvo, y sus palabras se volvieron más hirientes con cada segundo que pasaba. Los hijos de la familia miraban asustados, sin entender por qué un extraño les estaba gritando. La madre, claramente afectada, le pidió que dejara de hablar de esa manera, tratando de mantener la calma. Pero el hombre no hizo caso. En lugar de detenerse, comenzó a burlarse de la familia, llamándolos atrasados y cuestionando su derecho a estar allí. Las palabras del hombre parecían caer como cuchillos, y a pesar de los esfuerzos de la familia por no reaccionar, todos sentían la incomodidad del momento. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que este ambiente hostil provocara una reacción que cambiaría todo. Fue en ese instante cuando comenzó a surgir un cambio. Aunque algunas personas alrededor estaban observando, la mayoría se mantenía en silencio, no queriendo involucrarse. Pero entonces, una mujer se acercó al hombre, y con firmeza, le pidió que dejara de hablar de esa manera. Ella no se limitó a decirlo, sino que le hizo frente, grabando el momento y mostrando a todos a su alrededor que no toleraría tal actitud. En ese momento, el hombre se dio cuenta de que su comportamiento no iba a pasar desapercibido. Lo que sucedió a continuación fue una reacción en cadena. Otros compradores, que hasta ese momento habían permanecido callados, comenzaron a acercarse. Algunos tomaron sus teléfonos para grabar la situación, mientras que otros ofrecían su apoyo verbalmente a la familia indígena. El ambiente cambió de inmediato, y lo que comenzó como un acto de racismo fue transformado en un acto de solidaridad por parte del público que no estaba dispuesto a quedarse callado. El hombre, visiblemente abrumado por la atención que comenzaba a recibir, intentó defenderse, pero la comunidad que se había formado alrededor de él lo rechazó completamente. El centro comercial, que en un principio parecía ser solo un lugar común, se convirtió en un campo de batalla en el que la intolerancia se enfrentaba contra la solidaridad. De repente, todas esas personas que se habían mantenido en silencio, ahora se levantaban en defensa de lo que era correcto. La situación escaló rápidamente, y fue en ese momento cuando un miembro del personal de seguridad del centro comercial llegó al lugar.
Al ver la creciente multitud y la actitud del hombre, el guardia lo abordó y le pidió que abandonara el centro comercial inmediatamente. Con el apoyo de la gente que seguía grabando y haciendo presión, el hombre fue escoltado fuera del lugar. Mientras tanto, los presentes comenzaron a aplaudir, celebrando la acción de la comunidad y demostrando que la unidad y la firmeza ante el racismo realmente pueden marcar la diferencia. A pesar de la incomodidad inicial, la familia indígena ahora se sentía aliviada y tocada por la respuesta del público. Muchas personas se acercaron a ofrecer disculpas por el comportamiento del hombre, y algunos incluso les agradecieron por su paciencia y dignidad en medio de la situación. La madre, aunque aún afectada, sonrió al ver cómo la sociedad podía unirse para defender lo que es justo. Lo que comenzó como un enfrentamiento lleno de odio, terminó siendo un testimonio de la fuerza de una comunidad que se unió para erradicar la intolerancia. Este incidente nos recuerda que no debemos quedarnos callados ante la injusticia, y que la solidaridad siempre puede hacer que los actos de odio se conviertan en victorias para el respeto y la humanidad. La familia indígena, que había estado disfrutando de su día en el centro comercial, no imaginaba que se vería atrapada en un episodio tan inesperado y doloroso. El padre, con un rostro sereno, caminaba con su hija en brazos, mientras la madre llevaba de la mano a su hijo pequeño, ambos con sonrisas tímidas. No se trataba solo de un paseo común, sino de una oportunidad para compartir un día juntos como familia, alejados de las dificultades cotidianas. Pero mientras se adentraban más en el centro comercial, la atmósfera, que inicialmente parecía ser amigable y normal, comenzó a volverse pesada. Fue entonces cuando notaron que un hombre comenzó a seguirlos a una distancia muy cercana. Al principio, no le prestaron mucha atención, pensando que tal vez simplemente se encontraba cerca de ellos. Sin embargo, pronto quedó claro que no era una coincidencia. El hombre los observaba con una mirada fija y desafiante, una actitud que no podía pasarse por alto. Cada vez que la familia se detenía frente a una tienda o echaba un vistazo a algún producto, él hacía lo mismo, pero no con la misma naturalidad. Aunque intentaron ignorarlo, el padre comenzó a sentirse incómodo. No era la primera vez que experimentaban miradas extrañas o incluso comentarios despectivos por parte de algunas personas, pero esta vez era diferente. El hombre, de unos 40 años, comenzó a hacer comentarios en voz baja, lo suficiente para que la familia lo escuchara, pero no tan alto como para que los demás lo notaran. Al principio las palabras fueron leves, tal vez casi imperceptibles, pero con el paso del tiempo, su actitud se volvió más descarada y su lenguaje más hiriente. «¿Qué están haciendo aquí?», murmuró, y su tono cargado de desdén se hizo cada vez más claro. La madre intentó no reaccionar, apretó la mano de su hijo mirando al frente, esperando que el incidente fuera solo una mala impresión, pero las palabras siguieron fluyendo del hombre, ahora más fuertes, como si estuviera buscando una confrontación. «Deberían regresar a su tierra. Este lugar no es para ustedes», agregó con voz aún más gruesa. Las miradas incómodas de los demás clientes comenzaron a ser inevitables, pero la mayoría se mantenía alejada, como si no quisieran involucrarse. El padre, que siempre se había caracterizado por su paciencia, sintió que ya no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Se detuvo en seco y miró al hombre a los ojos, exhalando lentamente. «No tenemos que tolerar tus palabras», dijo, buscando que el hombre entendiera que su actitud no sería aceptada. Sin embargo, en lugar de detenerse, el hombre pareció intensificar su agresión, acercándose aún más a la familia, sin importar las miradas de desaprobación que comenzaban a lanzar algunos transeúntes. Al ver que la situación se estaba complicando, la madre intentó tomar la iniciativa para calmar las aguas. Le pidió al hombre que dejara de hablar de esa forma, rogándole, casi en un susurro, que entendiera que no era necesario actuar de esa manera, pero el hombre simplemente sonrió, esa sonrisa que no refleja alegría, sino más bien una mueca de desprecio, y continuó con su ataque verbal. «Vuelvan a su lugar, no los quiero ver más», exclamó con tono burlesco.
Las palabras del hombre caían como piedras sobre la familia, que se sentía cada vez más humillada y vulnerable en ese espacio público. A medida que la situación se volvía más tensa, una sensación de incomodidad invadió el ambiente. La familia intentaba caminar rápidamente hacia la salida, pero el hombre lo seguía, casi como si estuviera disfrutando del poder que le otorgaba su racismo. El padre, con la mente completamente puesta en proteger a su familia, trató de mantener la calma, pero su cuerpo temblaba de frustración. La madre, con lágrimas a punto de caer, apretó más fuerte la mano de su hija, que no entendía por qué su familia estaba siendo atacada de esa manera. Pero algo completamente inesperado, comenzó a cambiar el curso de los eventos. En 1900, un primer momento, nadie parecía dispuesto a intervenir. Muchos observaban, pero pocos actuaban. Sin embargo, fue en ese preciso momento cuando una mujer que estaba pasando cerca no dudó ni un segundo en intervenir. En lugar de quedarse callada, la mujer se acercó al hombre y con una mirada firme le pidió que se callara. Nadie esperaba que una persona desconocida se levantara para defender a una familia que había sido víctima de tanto odio. La mujer no solo habló, sino que también grabó la escena con su teléfono, algo que dejó al hombre aún más nervioso. De repente, otros compradores comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Aquella sensación de incomodidad que había invadido el aire se transformó en una atmósfera de solidaridad. Mientras el hombre intentaba defender sus comentarios, la mujer, ahora acompañada por otros testigos, mantenía su postura firme y desafiante. Ya no se trataba solo de una familia defendiendo su dignidad, sino de una comunidad entera que se alzaba contra el racismo. Fue entonces cuando se desató una cadena de apoyo que nadie había anticipado. Gente que pasaba por el lugar se unió para exigir que el hombre se detuviera, y, al ver que la situación no solo era incómoda, sino completamente injusta, la reacción comenzó a ser mucho más activa. Nadie estaba dispuesto a dejar que ese tipo de actitud quedara sin respuesta, y la reacción de la mujer y los demás presentes se volvió un testimonio de lo que puede suceder cuando las personas deciden unirse para hacer lo correcto. Este evento, que comenzó con palabras de odio, pronto fue testigo de un acto de unidad que no solo afectó al hombre, sino que también hizo sentir a la familia indígena respaldada y apoyada por una comunidad que no tolera el racismo. A pesar de la agresividad del hombre, la situación dio un giro inesperado, y la familia pudo sentirse aliviada por la intervención de los extraños, que ahora se sentían parte de su lucha por la justicia y el respeto. Lo que nadie sabía es que lo que empezó como un momento de humillación para la familia indígena terminaría siendo una clara muestra de que el racismo no tiene cabida cuando las personas se unen para enfrentarlo. El poder de una comunidad solidaria es algo que ni la actitud más tóxica puede derrotar, y es algo que, a partir de ese día, todos los presentes recordarán durante mucho tiempo. La escena ya no era la misma. La tensión que anteriormente se sentía en el aire, como una cuerda estirada a punto de romperse, se transformó en una energía colectiva, algo palpable en el ambiente. La mujer que se había interpuesto entre el hombre y la familia indígena no solo había dejado claro que no iba a tolerar la actitud del agresor, sino que también despertó algo en los demás. La familia, que había estado absorbiendo insultos y humillaciones, comenzó a sentir una especie de alivio, como si una presión invisible se hubiera liberado. Sin embargo, la situación estaba lejos de resolverse, y la verdadera reacción del público estaba por llegar. Los murmullos se hicieron más intensos. Varias personas comenzaban a acercarse al grupo, observando el intercambio, pero ahora con una postura diferente. Nadie quería quedarse fuera de lo que estaba sucediendo, y todos, sin importar su edad o su origen, parecían tomar una decisión conjunta: no permitir que ese hombre siguiera con su actitud. Mientras tanto, el agresor, que antes se sentía seguro de su supremacía, comenzó a perder el control, como si se hubiera dado cuenta de que su entorno ya no lo respaldaba. El centro comercial, que normalmente habría sido un espacio de consumismo y desconcierto,
se transformaba en un escenario donde el racismo ya no tenía cabida. La madre de la familia, con una fuerza que solo se puede describir como sobrehumana, intentaba mantenerse serena por sus hijos, pero su rostro revelaba lo que había estado viviendo durante los últimos minutos. Sin embargo, cuando vio a los demás acercándose, comenzó a sentirse menos aislada. No estaba sola en esto. Sabía que la situación no había terminado, pero por primera vez en todo el día, un atisbo de esperanza apareció en su mirada. El padre, que hasta ese momento se había mantenido tranquilo, observó cómo otros miembros de la comunidad se sumaban a la lucha, y eso le dio la fuerza para mantenerse firme. El hombre que había comenzado todo esto no parecía comprender lo que estaba sucediendo. Su mirada se tornó confundida e incrédula, mientras el círculo a su alrededor se estrechaba. Algunos de los testigos comenzaron a hablarle directamente, pidiéndole que se disculpara. Otros, más enfadados, le exigían que se marchara. Pero no era solo el volumen de las voces lo que le estaba afectando, sino el hecho de que ahora estaba rodeado de personas que no le temían. Ya no podía recurrir a su actitud racista sin que su entorno lo enfrentara. El hombre intentó defenderse, pero sus palabras se volvieron vacías frente a la marea de respuestas que recibía. En medio de la confrontación, una figura clave en la escena se levantó. Un joven de no más de 25 años, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la situación desde una esquina. Este joven, de camiseta simple y jeans, no parecía un líder, pero su actitud serena y decidida fue suficiente para dar un paso al frente. Se dirigió al hombre con una calma que contrastaba con la furia que estaba presente en el ambiente. «Esto no tiene que ser así», dijo de forma clara y firme, mirando directamente a los ojos del agresor. «Este no es tu espacio para atacar a nadie». La firmeza en sus palabras resonó con tal fuerza que incluso aquellos que solo observaban sintieron que el momento había dado un giro decisivo. El hombre, que parecía haber llegado a un punto de ruptura, comenzó a tambalear, no solo por la cantidad de personas que se habían unido en su contra, sino también porque comenzaba a darse cuenta de que su agresión había quedado expuesta de una manera pública, que no podría justificar ni revertir. En un último intento de salvar la cara, levantó la voz y comenzó a gritar, pero el joven, sin perder la compostura, continuó diciendo: «El racismo no tiene lugar aquí». El tono de su voz no era de agresión, sino de un rechazo absoluto hacia lo que había dicho el hombre. La madre de la familia, que antes se sentía impotente, ahora vio cómo su familia se convertía en el centro de una lucha mucho más grande que ellos mismos. La solidaridad de los extraños los había envuelto de una manera que ella no podría haber imaginado. Los niños, aunque asustados al principio, comenzaron a entender que la situación no era tan aterradora como parecía. El padre, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y gratitud por las personas que se habían unido sin dudarlo. Había algo especial en cómo la comunidad había respondido ante el racismo, un recordatorio de que no importa de dónde vengas, todos merecen el mismo respeto. Mientras la multitud comenzaba a alejarse un poco, sin perder de vista al hombre, el hombre parecía quedar aislado en su propio enojo, como si fuera el único que no entendía lo que acababa de suceder. Había creído que su odio podía dividir, pero la verdad era que había unido a una comunidad de desconocidos con un propósito común. La atmósfera, aunque aún tensa, había cambiado. Ya no era un lugar donde la discriminación podía prosperar sin consecuencias. Las palabras de los presentes seguían resonando en el aire, y aunque no todos se conocían entre sí, todos sabían que había sido el momento adecuado para intervenir. El agresor, sintiendo que la situación se estaba volviendo insostenible, para él, se dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, sin mirar atrás. No podía soportar más las miradas de desaprobación y los murmullos que lo rodeaban. En ese momento, fue evidente que el racismo no solo había sido confrontado, sino derrotado de una manera que el hombre no podía comprender. La comunidad, unida en su rechazo al odio, había prevalecido. La familia indígena,
que había llegado al centro comercial con la intención de pasar un día tranquilo, ahora salía con la cabeza erguida. Aunque el incidente había sido doloroso, el apoyo que habían recibido les dio una sensación de fortaleza. La comunidad había demostrado, en esa pequeña pero significativa intervención, que el racismo no tiene cabida y que la unión frente a la injusticia siempre será más fuerte que la intolerancia. La situación comenzó a calmarse, pero el aire seguía cargado de tensión. El hombre que había insultado a la familia indígena se alejaba, su rostro enrojecido por la ira, sin atreverse a mirar a nadie, consciente de que su actitud había sido derrotada de forma pública. Sin embargo, no era solo su derrota lo que resonaba en el ambiente. Lo que permanecía era la fuerza colectiva que había surgido de una comunidad que no estaba dispuesta a tolerar el racismo. A medida que el hombre se alejaba del centro comercial, el resto de los presentes parecía respirar aliviado, como si un peso invisible hubiera desaparecido. La familia indígena, que antes había sido objeto de burla y desprecio, ahora se encontraba rodeada de un ambiente mucho más cálido y comprensivo. La madre, que había intentado proteger a sus hijos con la mirada, notó cómo las personas a su alrededor comenzaban a sonreírle con empatía, como si, de alguna manera, hubieran formado una conexión más profunda. Los niños, que al principio se habían sentido incómodos e inseguros, comenzaron a relajar sus rostros. Aunque todavía estaban en shock por lo ocurrido, veían el mundo de manera diferente, como si la solidaridad humana pudiera superar el odio y la intolerancia. Mientras tanto, el joven que había intervenido se mantenía a una distancia prudente. Aunque había sido una de las figuras clave que había confrontado al hombre agresivo, no buscaba reconocimiento. Su acción había sido motivada por un sentido profundo de justicia, más que por cualquier deseo de aplausos. Observó, en silencio, cómo las personas comenzaban a dispersarse, como si todos entendieran que el acto de intervención había dejado una marca importante, no solo en él, sino en todos los que habían presenciado la escena. Para él, lo importante no era la confrontación, sino el hecho de que se había generado un espacio donde el racismo ya no tendría cabida. El joven comenzó a caminar hacia la familia, con una sonrisa discreta en su rostro. Sabía que este momento había sido importante para ellos, pero no quería invadir su espacio. Fue la madre de la familia quien, al verlo acercarse, le agradeció con una mirada llena de gratitud. «No sé cómo agradecerte», le dijo. Él simplemente asintió, como si lo que había hecho fuera lo más natural del mundo. «No es nada», respondió él. «Lo que importa es que nadie se quede callado cuando el odio sale a la luz». Con esas palabras, dejó en claro que su intervención no había sido por un deseo de heroísmo, sino por una necesidad moral de actuar en el momento adecuado. A medida que la familia comenzaba a caminar hacia la salida del centro comercial, notaron que varios de los presentes lo seguían, pero no con una intención curiosa, sino con una disposición clara de apoyo. Un par de personas se acercaron y comenzaron a hablar con ellos, ofreciendo palabras de ánimo y solidaridad. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, les dijo: «Hoy, más que nunca, necesitamos apoyarnos entre nosotros. Lo que ocurrió aquí no fue solo una confrontación, fue un mensaje para todos». La familia, aunque todavía asombrada por todo lo ocurrido, se sintió reconfortada por la calidez de estos desconocidos. De alguna manera, esa situación tan violenta había desencadenado algo mucho más grande que el simple acto de confrontación, una corriente de apoyo genuino entre las personas. Mientras caminaban, los niños empezaron a hacer preguntas, a tratar de comprender lo que acababa de suceder. «¿Por qué él nos gritó de esa manera?», preguntó uno de los niños. La madre se agachó para responderles con una voz suave pero firme. «Porque hay personas que no entienden lo que es el respeto. Pero hoy hemos demostrado que cuando nos unimos, nadie puede hacernos daño». Aunque las palabras de la madre eran tranquilizadoras, la realidad era que las cicatrices de ese momento iban a tardar un poco en sanar. Aún así,
La familia sentía que algo dentro de ellos había cambiado. El miedo que sentían antes de esa intervención había sido reemplazado por una fuerza renovada. Mientras la familia se alejaba del centro comercial, la multitud se dispersaba gradualmente, pero muchos de ellos, especialmente los más jóvenes, seguían hablando entre sí sobre lo ocurrido. «No puedo creer lo que hizo ese hombre», dijo una joven que había sido testigo de la confrontación. «Es increíble cómo todos reaccionamos de inmediato. Este tipo de cosas no pueden quedarse sin respuesta». Era claro que el impacto de lo sucedido iba más allá de la familia indígena y el agresor. Había tocado un nervio en la comunidad, un recordatorio de que el racismo no debe ser tolerado en ningún espacio. Al salir, la madre de la familia miró hacia atrás y vio a algunos empleados del centro comercial, que también la miraban con una expresión de comprensión. No hacía falta que dijeran nada. El hecho de que no hubieran intervenido de inmediato había sido en sí mismo un acto de complicidad pasiva. Sin embargo, la lección que quedaba era que la indiferencia ya no podía ser la respuesta. Todos, sin importar su rol en la sociedad, tenían la responsabilidad de actuar cuando se trataba de defender lo correcto. A pesar de que la familia no había buscado protagonismo en ese momento, el apoyo recibido dejó claro que el racismo no tenía lugar en ese entorno. Este incidente, que al principio parecía una simple confrontación, se había convertido en un acto de enseñanza para todos los presentes. La indignación, aunque válida, había sido canalizada de manera constructiva, y el mensaje era claro: la intolerancia no tiene cabida en espacios públicos, y la solidaridad es la herramienta más poderosa para contrarrestarla. Mientras salían del centro comercial, la familia caminaba más erguida, como si una barrera invisible que los había estado oprimiendo se hubiera desvanecido. Aunque no sabían qué depararía el futuro, algo había cambiado en ellos esa tarde, y en el fondo, sabían que su experiencia había sido un ejemplo de lo que sucede cuando la comunidad se une para combatir el odio. Nadie podría negar lo que había sucedido ese día. Era un recordatorio palpable de que, cuando el odio se enfrenta con unidad, la justicia prevalece. A medida que la familia se alejaba del centro comercial, el impacto de lo ocurrido seguía resonando en sus mentes. Pero había algo más que comenzó a surgir. Una sensación de empoderamiento. Nunca pensaron que un día tendrían que vivir una experiencia como esa, pero lo que sucedió les mostró una verdad dura. El racismo no desaparece solo con el paso del tiempo. Debe ser confrontado. Y en ese momento, sintieron que no solo habían defendido su dignidad, sino también la de muchos otros que no tenían la voz para hacerlo. Algo dentro de ellos se había despertado, una fuerza que ahora se sentía inquebrantable. Mientras caminaban hacia su vehículo, los niños comenzaron a hablar entre sí, asimilando todo lo que habían vivido. La madre les dijo que la situación había sido un ejemplo de lo que puede suceder cuando las personas se unen para enfrentar lo incorrecto. No importa quién seas o de dónde vengas, todos tenemos el derecho de ser respetados, les recordó, con una firmeza que provenía de un profundo conocimiento de lo que acababan de vivir. A los niños les sorprendió ver que, a pesar de lo doloroso del momento, su madre no estaba derrotada. Al contrario, parecía más fuerte que nunca. Por otro lado, los testigos que habían presenciado la escena comenzaban a digerir la lección que acababan de recibir. Varias personas se habían acercado para decir que, aunque no pudieron intervenir en el momento, habían aprendido mucho de cómo se manejó la situación. Lo que hicieron fue increíble. No puedo creer que alguien se atreviera a hacer algo así. Pero al ver cómo reaccionaron, me di cuenta de que nosotros también podemos hacer algo para cambiar esto, dijo una mujer joven que había estado cerca durante todo el altercado. Ella no era la única. Muchos otros habían quedado profundamente tocados, incluso aquellos que no se habían atrevido a involucrarse directamente. La noticia de lo ocurrido rápidamente comenzó a circular entre los empleados del centro comercial. A lo largo de la tarde, los rumores se esparcieron como un incendio forestal, y el incidente fue comentado una y otra vez entre las personas que trabajaban en el lugar.
Algunos se sintieron avergonzados por no haber intervenido de inmediato, mientras que otros comenzaron a reflexionar sobre cómo el racismo puede ser parte de la cultura diaria si no se le enfrenta de manera activa. Aquella tarde se convirtió en una llamada de atención para muchos, y un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Entre los empleados del centro comercial, uno en particular no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Era un joven que, al igual que los demás, se había quedado observando en silencio, pero algo dentro de él se había removido profundamente. Se preguntaba qué habría pasado si él hubiera tomado la iniciativa y se hubiera plantado frente al hombre racista. Se sentía culpable por no haberlo hecho. Al final de su turno, decidió ir al lugar donde ocurrió el incidente. Mientras recorría el centro comercial vacío, se prometió a sí mismo que, de enfrentar una situación similar en el futuro, no dudaría ni un segundo en actuar. Por otro lado, el hombre racista, después de su humillante salida del centro comercial, comenzó a sentir las repercusiones de su comportamiento. Al principio, trató de justificarse con quienes lo rodeaban, pero pronto se dio cuenta de que nadie estaba dispuesto a escuchar sus excusas. Una de las personas que estuvo presente durante la confrontación, un hombre que había estado entre la multitud observando, se acercó a él y le dijo: «Lo que hiciste hoy no tiene justificación. Este no es el lugar ni el momento para eso, y la sociedad no lo va a tolerar». El racista intentó defender su actitud, pero las palabras de aquel hombre le golpearon más fuerte de lo que hubiera imaginado. No solo era una reprimenda verbal, sino un recordatorio de que su comportamiento había sido absolutamente inaceptable. Las redes sociales también comenzaron a reaccionar al incidente. En cuanto la noticia comenzó a difundirse, muchas personas expresaron su indignación. Algunos publicaron imágenes del momento, mientras que otros compartían sus propios testimonios sobre cómo el racismo había afectado sus vidas. Había algo profundamente sanador en el hecho de que tantas voces se alzaran contra lo que había sucedido. El racismo ya no podía permanecer en silencio. Cada vez más personas se sumaban a la conversación, y lo que había comenzado como un altercado en un centro comercial se estaba transformando en un símbolo de lucha contra la discriminación. Mientras tanto, la familia indígena regresaba a su hogar, sabiendo que lo vivido ese día no desaparecería fácilmente de sus recuerdos. Pero a pesar de la amargura de la experiencia, también sentían una sensación de alivio. Habían demostrado que el racismo no debía ser tolerado en su presencia, y eso era algo que no podían olvidar. Sabían que su lucha no había terminado, pero ese día, al menos, se había ganado una pequeña batalla. Al final del día, esa victoria no era solo sobre lo que había sucedido en ese centro comercial, sino sobre todo lo que significaba para ellos como comunidad, como familia y como individuos. Al llegar a casa, la madre reunió a sus hijos para hablar sobre lo sucedido. Este es un recordatorio de que siempre debemos levantarnos por nosotros mismos, por nuestra cultura, por nuestra gente, les dijo. Nunca debemos permitir que alguien nos haga sentir menos. Hoy, todos ustedes fueron testigos de lo importante que es hacer oír nuestra voz cuando algo está mal. Los niños, aunque aún procesando todo lo que habían vivido, asintieron en silencio, comprendiendo que no solo habían presenciado una injusticia, sino que habían sido parte activa de un momento histórico. La historia de esa tarde continuó resonando en sus mentes, pero también en los corazones de todos los que estuvieron presentes. Nadie olvidaría la manera en que la familia indígena había sido defendida, y cómo las personas alrededor de ellos se unieron para decir que el racismo no tendría espacio en ese centro comercial. Los ecos de este acto de solidaridad seguirían siendo escuchados mucho tiempo después, sirviendo como un recordatorio constante de que, cuando las personas se unen por lo que es justo, pueden superar cualquier tipo de odio. A medida que la noticia del incidente se expandía, la situación comenzaba a adquirir dimensiones que nadie había anticipado. Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y publicaciones,
condenando el comportamiento racista del hombre. Lo curioso era que, lejos de ser una polémica superficial que desapareciera con el tiempo, la conversación sobre el incidente comenzó a generar un espacio más profundo para el debate social. El caso había tocado una fibra sensible de la sociedad, y las personas empezaron a cuestionar no solo el comportamiento de un individuo, sino el de toda una cultura que aún toleraba el racismo en muchos ámbitos. Era evidente que la indignación no solo provenía de quienes eran directamente afectados por el racismo, sino también de muchos que no habían vivido esa discriminación de manera directa, pero sentían una responsabilidad colectiva de actuar. Este fenómeno no se limitó solo a las plataformas digitales. Varios medios de comunicación locales y nacionales empezaron a cubrir la historia, amplificando el mensaje. En las entrevistas, los especialistas en derechos humanos y los activistas señalaron que lo sucedido en el centro comercial no era un incidente aislado, sino un reflejo de algo mucho más profundo en la sociedad. Este tipo de situaciones, aunque parezcan pequeñas, están arraigadas en estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Lo importante es que hemos visto una reacción que demuestra que poco a poco hay un cambio en cómo respondemos a estos actos de odio, dijo un conocido sociólogo en una de las entrevistas. Fue una reflexión que dejó a muchos pensando en cómo contribuir a ese cambio. Mientras tanto, los empleados del centro comercial se vieron obligados a emitir una declaración pública sobre lo sucedido. Muchos de ellos, quienes previamente se habían mostrado como observadores pasivos durante el altercado, ahora se sentían parte del problema. Algunos de ellos comenzaron a tomar conciencia de la responsabilidad que tenían en la creación de un ambiente más inclusivo y respetuoso para todos los clientes. Sin embargo, no todos los empleados estaban dispuestos a reflexionar sobre su comportamiento. Algunos, incluso, defendieron al hombre que había provocado la confrontación, alegando que tal vez sus palabras no fueron tan graves como parecían. Esta división de opiniones mostró, de manera alarmante, la polarización que aún existe en muchas sociedades en cuanto a temas de racismo y discriminación. En los días que siguieron, el centro comercial organizó una reunión con los empleados para discutir el incidente y cómo manejar situaciones similares en el futuro. La familia indígena, por supuesto, no fue invitada a este encuentro, lo que generó aún más críticas. Muchas personas comenzaron a cuestionar la sinceridad de la administración del centro comercial al intentar abordar el problema sin involucrar a los directamente afectados. Era claro que aunque el centro comercial había tomado algunas medidas para corregir la situación, la herida seguía abierta, y muchos sentían que aún quedaba mucho por hacer para asegurar que algo así no volviera a suceder. Se trataba de algo más que una sanción al hombre racista. Se trataba de cambiar una cultura que permitía que estos incidentes se repitieran. Por su parte, la familia indígena, tras el incidente, decidió que no se quedaría callada. No solo hablaron con medios de comunicación locales, sino que comenzaron a organizar una serie de charlas en su comunidad. El objetivo no era solo sensibilizar sobre los efectos del racismo, sino también empoderar a otras familias que pudieran estar enfrentando situaciones similares. En sus intervenciones, mencionaban cómo el apoyo de los demás fue clave para hacer frente a la injusticia, y cómo la unidad entre los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas era fundamental para luchar contra la discriminación estructural. Aunque el dolor por lo ocurrido no se esfumaba, la familia había transformado esa experiencia en una poderosa herramienta de cambio. Los niños, aunque jóvenes, se dieron cuenta de que el racismo que vivieron no solo era una agresión a su cultura, sino una agresión a su dignidad humana. En sus conversaciones comenzaron a entender que a veces, el silencio y la indiferencia son los mayores aliados de quienes perpetúan el odio. Decidieron, por lo tanto, que su voz debía ser escuchada, no solo para ellos mismos, sino para todos, aquellos que por diversas razones no podían hablar. Su madre les había enseñado que, si bien la lucha contra el racismo es larga y compleja, cada pequeña acción cuenta
y que nunca deben dejarse callar. Por otro lado, el hombre racista seguía afrontando las consecuencias de sus actos. Los días posteriores al incidente estuvieron marcados por la creciente presión pública en su contra. Su rostro se convirtió en sinónimo de intolerancia, y cada vez más personas se unían para condenar sus palabras. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, él parecía alimentarse de la atención negativa que estaba recibiendo. Lo que hice no fue tan grave. La gente está exagerando, declaró en una entrevista con un pequeño canal local. Estas palabras solo aumentaron la indignación de la gente, que no podía creer que alguien, después de tan evidente ataque, todavía tuviera el descaro de justificar su comportamiento. En las redes sociales, el hashtag #No al racismo comenzó a ganar fuerza. Personas de todo el mundo compartían historias de discriminación, y muchos usaban el incidente del centro comercial como ejemplo de lo que no debe ser tolerado en la sociedad. A lo largo de los días, la presión sobre el hombre racista y sobre los administradores del centro comercial continuaba aumentando. De manera inesperada, el centro comercial emitió una disculpa pública por no haber intervenido más rápido, pero muchos ya consideraban que esa disculpa era insuficiente. Para muchos, no se trataba solo de pedir disculpas, sino de tomar acciones reales para cambiar la cultura interna del lugar. Aunque el incidente había sido doloroso para la familia indígena, también les dio la oportunidad de visibilizar la lucha contra el racismo y de crear conciencia en muchas personas. Los testimonios de apoyo seguían llegando, y muchos agradecían la valentía de la familia para enfrentar una situación tan compleja con dignidad. Era evidente que lo que comenzó como una situación de humillación y rechazo había terminado por inspirar una oleada de solidaridad y reflexión. Este cambio de perspectiva, aunque no reparaba el daño que se les había hecho, comenzaba a sentar las bases de un movimiento mucho más grande que buscaba erradicar el racismo de la sociedad. El impacto de este incidente trascendió las fronteras del centro comercial. A medida que los medios de comunicación se apropiaban de la historia, el caso se convirtió en un tema recurrente en debates sobre racismo y tolerancia, especialmente en las universidades, donde estudiantes de diferentes facultades comenzaron a analizar las repercusiones del acto. Las discusiones se centraron en la forma en que la sociedad maneja los incidentes racistas y en cómo las instituciones, tanto privadas como públicas, deben actuar ante situaciones similares. El debate no solo implicaba la reacción de un hombre hacia una familia indígena, sino la actitud general de la sociedad frente a este tipo de conductas. De pronto, todos parecían ser conscientes de que el racismo no se combatía solo con palabras, sino con acciones concretas que reflejaran un verdadero cambio cultural. En este sentido, muchos comenzaron a cuestionar la eficacia de las medidas que tomaban las empresas y centros comerciales en cuanto a sus políticas de inclusión. ¿Realmente estaban comprometidos con la lucha contra el racismo o solo intentaban evitar problemas legales? Los críticos señalaron que la disculpa pública emitida por el centro comercial parecía más un intento de calmar la opinión pública que una verdadera disposición a abordar el fondo del problema. Para muchos, no bastaba con prometer cambios. Necesitaban ver acciones reales. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿cuánto de lo que estaba sucediendo era genuino y cuánto era solo una respuesta impulsada por la presión social? Sin embargo, hubo quienes veían el incidente como una oportunidad de crecimiento. Organizaciones no gubernamentales y asociaciones de derechos humanos comenzaron a acercarse a la familia indígena para ofrecerles apoyo, no solo emocional, sino también legal. Estaban dispuestos a asegurarse de que este caso no quedara impune, y de que las consecuencias del comportamiento del hombre fueran tan serias como el daño que había causado. La familia, por su parte, aunque agradecida por el apoyo, también era consciente de que su objetivo no era solo buscar justicia, sino también provocar una reflexión profunda en la sociedad. La lucha no es solo contra el hombre que nos atacó, es contra todo un sistema que permite que estas actitudes sigan existiendo, mencionaron en una entrevista en la que hablaron de su visión de un futuro más inclusivo.
Además de la respuesta, en los medios y las redes sociales, comenzaron a surgir nuevas iniciativas para educar sobre la importancia de la tolerancia. Varias universidades organizaban charlas, conferencias y mesas redondas sobre la diversidad cultural, la inclusión y la necesidad de combatir el racismo desde sus raíces. En las calles, los manifestantes empezaron a organizarse para crear conciencia a través de pancartas, pegatinas y pequeños actos simbólicos. Una de las iniciativas que más destacó fue la creación de un mural en honor a las víctimas de racismo, un mural en el que la familia indígena tuvo la oportunidad de participar. Este acto de unión artística se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la intolerancia. Mientras tanto, el hombre que había causado el escándalo seguía con su vida, pero su entorno comenzó a cambiar. Muchos de sus amigos y conocidos dejaron de hablarle. Algunos alegaron sentirse avergonzados por su actitud. Otros simplemente no querían asociarse con alguien que había sido señalado públicamente como racista. En las redes sociales, la indignación era tal que muchos comenzaron a hacer campañas para que fuera eliminado de cualquier posición de poder o influencia en su trabajo. A medida que la presión aumentaba, el hombre intentó retractarse, pero sus disculpas fueron vacías. Su intento de redención solo profundizó aún más el malestar generalizado, y la mayoría de las personas lo vieron como una maniobra para limpiar su imagen, más que una aceptación sincera de su error. La familia indígena, por otro lado, experimentó algo completamente distinto. Aunque la humillación inicial fue grande, la forma en que se apoyaron mutuamente y cómo la comunidad reaccionó ante lo ocurrido les permitió sanar más rápido. No solo encontraron consuelo en las acciones de los demás, sino que también sintieron una fuerza renovada al ver cuánta gente estaba dispuesta a alzar la voz en favor de la justicia. Lo que más nos impactó no fue tanto lo que él dijo, sino lo que vimos después: la solidaridad, la empatía de los demás, dijeron. Este apoyo les dio un nuevo propósito, y los impulsó a seguir luchando por los derechos de su comunidad, no solo en su propio beneficio, sino para todas las personas que enfrentan discriminación. A medida que los días pasaban, la situación parecía calmarse, pero la historia seguía viva en las mentes de todos. Muchos padres comenzaron a tomar conciencia de la importancia de educar a sus hijos sobre el respeto hacia las diferentes culturas y la importancia de la empatía. Las escuelas implementaron programas para promover la inclusión y prevenir el racismo. Los cambios no fueron inmediatos, pero empezaron a verse en pequeños gestos cotidianos, como cuando alguien se atrevía a intervenir en una situación de discriminación, o cuando un grupo de amigos debatía sobre la necesidad de cuestionar las normas sociales que permiten la exclusión. Por supuesto, hubo quienes intentaron desviar la atención del asunto, alegando que se estaba exagerando y que el incidente era un caso aislado. Pero aquellos que defendían la causa no cedieron ante estos comentarios. Sabían que este tipo de actitudes racistas, aunque muchas veces se enmascaran bajo la forma de chistes o comentarios aparentemente inocentes, son profundamente dañinas y deben ser confrontadas de inmediato. El racismo no tiene lugar en 1960. Nuestra sociedad se convirtió en el lema que comenzó a circular entre aquellos que defendían la inclusión, un recordatorio constante de que, para erradicarlo, cada uno de nosotros debe ser parte activa de la solución. A nivel personal, la familia indígena también experimentó un crecimiento interior. Su actitud de resistencia frente al odio les permitió fortalecer su identidad y reafirmar sus valores. Aprendieron que la lucha por el respeto y la dignidad no solo era externa, sino que también requería una gran fortaleza interna. Cada paso que daban, cada conversación que tenían con otras personas sobre lo sucedido, les otorgaba más poder sobre su propia narrativa, un poder que antes no tenían. Se dieron cuenta de que la verdadera victoria no solo se medía en el castigo de los responsables, sino en el impacto que su historia estaba generando en la sociedad. Finalmente, el incidente dejó una marca en todos los involucrados. Para la familia indígena, no fue solo un mal momento, sino un catalizador para el cambio.
Para la sociedad en general, fue una llamada de atención sobre la importancia de la empatía y el respeto, y para el hombre que causó el problema, fue una lección difícil, pero esencial, aunque su vida social y profesional fue severamente afectada. Lo que más sufrió fue su credibilidad, y lo que más aprendió fue que, a veces, la arrogancia y el racismo tienen un precio que no siempre se puede pagar con dinero o con palabras vacías. A medida que la historia del incidente en el centro comercial se esparcía como un reguero de pólvora, el impacto que causó fue mucho más profundo de lo que todos imaginaban. El acto de racismo no solo había despertado la indignación inmediata de los presentes, sino que también se convirtió en un símbolo de la lucha diaria de muchas comunidades marginadas. En los días siguientes, la familia indígena recibió numerosos mensajes de apoyo de grupos comunitarios, activistas de derechos humanos, e incluso de personas que se consideraban ajenas a la causa, pero que entendieron la importancia de alzar la voz frente a la intolerancia. El acto de violencia verbal había trascendido el hecho mismo, y ahora representaba una oportunidad para cambiar las mentalidades. Mientras tanto, los medios de comunicación no solo hablaban del evento, sino que comenzaron a cubrir las repercusiones que este incidente estaba teniendo en la vida de todos los involucrados. En las entrevistas, las voces de la familia indígena, en lugar de estar llenas de dolor y resentimiento, hablaban de empoderamiento y esperanza. A pesar de lo ocurrido, ellos decidieron usar su experiencia como una plataforma para educar a la sociedad. Nuestro dolor no tiene que ser en vano. Queremos que esto sirva para enseñar, para que nuestros hijos crezcan en un mundo diferente, compartió uno de los miembros de la familia en una entrevista. Sus palabras calaron hondo en el corazón de quienes los escucharon. La indignación colectiva también llevó a que varias personalidades públicas comenzaran a emitir sus propias opiniones sobre el racismo. Figuras de la cultura popular, artistas, deportistas y hasta políticos se unieron al debate, muchos de ellos dando ejemplo de cómo comportarse frente a estas situaciones. A medida que más personas se sumaban al clamor social, las redes sociales se inundaron de publicaciones que, bajo el hashtag #basta de racismo, se comprometían a erradicar actitudes como las que se vivieron en ese centro comercial. La viralización de esta causa empezó a crear un movimiento que fue mucho más allá de un simple incidente. Era un grito por la igualdad y la justicia. Sin embargo, no todos veían el incidente con los mismos ojos. Hubo quienes intentaron minimizar la gravedad del acto, defendiendo que tal vez el hombre no había tenido malas intenciones, o que se había tratado de un malentendido. Pero las voces más sabias y experimentadas en cuestiones de derechos humanos fueron claras. El racismo no puede ser excusado por la ignorancia ni por la falta de reflexión. Cada acto de discriminación debe ser tratado con la seriedad que merece, ya que normalizarlo puede perpetuar una sociedad profundamente desigual. La diferencia de opiniones reflejaba las tensiones latentes en una sociedad que aún lidia con la diversidad de formas y expresiones de intolerancia. A pesar de las voces de desacuerdo, la familia indígena comenzó a recibir más propuestas de colaboración con organizaciones y fundaciones que luchaban por la igualdad. No solo se trataba de sanar la herida personal, sino de hacer de este incidente una lección que impactara a toda la sociedad. De alguna manera, el hecho de que un hombre blanco hubiera insultado a una familia indígena en un lugar público sirvió como una llamada de atención para todos los que preferían ignorar las desigualdades que persisten en muchos sectores de la vida cotidiana. Las plataformas sociales, a menudo usadas para difundir odio y desinformación, fueron transformadas en instrumentos de movilización social. El centro comercial también estuvo bajo escrutinio público, y no solo por la manera en que manejó la situación en sus primeros momentos. Su respuesta inicial, que se limitaba a un simple comunicado pidiendo disculpas, fue vista como una muestra de falta de compromiso real en la lucha contra el racismo. La presión sobre ellos aumentó cuando, además, se filtraron imágenes de un video que mostraba cómo el hombre había sido invitado a retirarse sin que se tomaran acciones legales inmediatas. En este contexto,
Muchos se preguntaban si el centro comercial estaba verdaderamente comprometido con sus valores de inclusión o si solo intentaban salvar su reputación. La falta de medidas disciplinarias contra el agresor parecía enviar un mensaje equivocado. El activismo no solo se limitó a lo digital, sino que cobró fuerza en las calles. En diversas ciudades se organizaron marchas de apoyo a la familia indígena, y las pancartas que decían «No más racismo» se hicieron comunes. Las protestas no solo se centraron en el incidente del centro comercial, sino que también se extendieron a otros lugares donde el racismo se manifestaba de diversas maneras. La familia, aunque todavía procesando la experiencia vivida, se sintió respaldada por un movimiento que crecía cada día más. La idea de que su sufrimiento había tocado tantas vidas y movilizado tantas personas les otorgó una sensación de comunidad que les fortaleció aún más. De manera paralela, se realizaron una serie de charlas en colegios y universidades sobre cómo prevenir actitudes racistas y promover la integración. Profesores y alumnos se unieron para generar conciencia, comprendiendo que, al final, el problema no se resolvería con una disculpa pública o con una sanción al hombre, sino con una transformación cultural que alterara los valores que propician estos actos. Las generaciones más jóvenes se vieron como un eje fundamental en la lucha contra la discriminación. Después de todo, el cambio verdadero debía nacer desde la raíz, y la educación era una herramienta poderosa para ello. A nivel político, varios partidos comenzaron a posicionarse sobre el tema, proponiendo iniciativas legislativas que fueran más allá de la mera penalización del racismo. Abogaron por la creación de programas de integración social que fomentaran la diversidad en todos los ámbitos. Las propuestas incluían desde la capacitación de funcionarios públicos hasta la creación de espacios inclusivos en los medios de comunicación. A medida que los políticos se alineaban en torno a la causa, el tema del racismo comenzó a ser considerado una prioridad en la agenda nacional. La historia de la familia indígena y su lucha contra el racismo tuvo un efecto dominó que fue más allá de su propia experiencia. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué estamos haciendo como sociedad para combatir el racismo de manera efectiva? Las reacciones ante este incidente dejaron en claro que, aunque el problema está presente de muchas formas, la respuesta colectiva es lo que determina si realmente se puede avanzar hacia una sociedad más justa. Cada gesto, cada acción de apoyo, se convirtió en una victoria en esta larga batalla. A pesar de la presión que enfrentaba el hombre que comenzó este conflicto, él no fue el único que sufrió las consecuencias de su actitud. El racismo, como bien se había demostrado, afecta a todos en la sociedad, no solo a los que lo sufren directamente. La comunidad como un todo sufrió la mancha de este comportamiento, y solo a través del trabajo conjunto podría sanarse esta herida social. La familia indígena, aunque aún en el proceso de sanación, se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad, mostrando que el amor, el respeto y la solidaridad son más fuertes que el odio. La familia indígena, después de todo el apoyo que recibió a nivel nacional, decidió tomar una postura aún más firme. En lugar de conformarse con las disculpas públicas del centro comercial, decidieron llevar el caso a la justicia. Esta decisión no fue tomada a la ligera, pues sabían que enfrentaban un sistema legal que, muchas veces, no da el mismo trato a las víctimas de racismo que a otros tipos de delitos. A pesar de esto, su determinación era clara. Querían que este acto de discriminación no quedara impune y que, al menos, se creara un precedente para que otros supieran que el racismo no sería tolerado en su país. Con la ayuda de abogados, comprometidos con la causa, comenzaron a preparar una demanda que llevaría su caso a los tribunales. El proceso legal, sin embargo, no fue sencillo. A medida que avanzaba, la familia tuvo que lidiar con múltiples obstáculos. Por un lado, hubo quienes intentaron desacreditar su versión de los hechos, minimizando el impacto que el insulto había tenido sobre ellos. Algunos incluso sugerían que estaban exagerando la situación, alegando que se trataba solo de una mala interacción o un malentendido,
como si las palabras del agresor no fueran suficientes para causar daño. Esta minimización de la situación resultaba indignante para muchos, pero también alimentaba la determinación de la familia. A cada intento de descalificación, ellos respondían con más firmeza y más apoyo de la comunidad. Sabían que esta lucha era mucho más grande que ellos mismos. Mientras el caso se dirigía a los tribunales, la presión mediática aumentaba. Las noticias seguían siendo cubiertas en televisión, radio y redes sociales. La historia había dejado de ser solo un incidente aislado en un centro comercial. Ahora se trataba de una conversación más amplia sobre cómo el racismo sigue existiendo de manera abierta en la sociedad. Los medios no solo cubrían la evolución del juicio, sino también las reacciones de la gente. En las calles, las protestas se intensificaron, y la solidaridad con la familia se convirtió en un movimiento que fue tomando fuerza. Los que antes se habían mostrado indiferentes, ahora se unían al llamado a la justicia. A través de los medios de comunicación, se estaba visibilizando una realidad que muchos preferían ignorar. El agresor, por su parte, también fue objeto de escrutinio público. Si bien al principio algunos lo defendían, las pruebas y testimonios comenzaron a acumularse en su contra. Había testigos que confirmaron el comportamiento racista del hombre, y a medida que los detalles del incidente salían a la luz, la mayoría de las personas empezaron a ver la gravedad de la situación. El hombre que había comenzado el altercado se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos, no solo legalmente, sino también en su vida personal y profesional. Su imagen pública, que había sido construida con mucho esfuerzo, comenzó a desmoronarse a medida que más y más personas se enteraban de su comportamiento. La familia indígena, a pesar de todo lo que pasaba, nunca perdió su compostura. En millones, las entrevistas que ofrecieron dejaron claro que no querían venganza, sino justicia. Se expresaron con dignidad y respeto, demostrando una fortaleza que sorprendió a muchos. Para ellos, el racismo no era solo un acto aislado, sino un mal que estaba profundamente arraigado en la sociedad y que debía ser erradicado con acciones concretas. Sus palabras resonaron en todos los rincones del país. Los que los escuchaban se daban cuenta de que la lucha de la familia no era solo por su caso, sino por todos aquellos que, en silencio, sufren el mismo tipo de discriminación. Con el paso de los meses, las discusiones sobre el racismo comenzaron a ser parte del día a día de la sociedad. Las universidades, los colegios, incluso algunas empresas, empezaron a implementar programas educativos para sensibilizar sobre la importancia de la igualdad racial. El hecho de que la familia indígena hubiera llevado su caso hasta los tribunales se convirtió en un ejemplo de cómo enfrentar y desafiar el racismo. Las protestas y manifestaciones se multiplicaron, y el tema comenzó a ocupar espacios en las agendas políticas, como nunca antes. A través de estos movimientos, se empezó a crear una conciencia colectiva sobre lo inaceptable del racismo, y las voces de aquellos que se habían sentido oprimidos durante años finalmente empezaron a ser escuchadas. Sin embargo, aunque el camino hacia la justicia parecía estar avanzando, la familia sabía que aún quedaba mucho por hacer. El juicio todavía no se había resuelto, y aunque las muestras de apoyo eran abrumadoras, aún existían quienes cuestionaban la necesidad de tomar medidas tan drásticas. Para ellos, la lucha no se trataba solo de ganar un juicio, se trataba de transformar una mentalidad colectiva que había permitido que el racismo prosperara durante tanto tiempo. El proceso judicial era solo una parte del camino, y ellos sabían que el cambio verdadero solo se lograría cuando las futuras generaciones crecieran en una sociedad más inclusiva y menos tolerante al odio. Mientras tanto, en los tribunales, el caso seguía avanzando lentamente, pero con la presión creciente de la opinión pública, los abogados de la familia, así como los defensores de derechos humanos, trabajaban incansablemente para asegurarse de que el agresor fuera condenado por sus acciones. La importancia de este juicio era mucho más allá de la justicia para la familia en particular.
Era una oportunidad para enviar un mensaje claro de que el racismo no sería tolerado, ni siquiera en los lugares más comunes como un centro comercial. La sentencia, que en principio parecía distante, ahora se sentía más cerca, y con ella, la esperanza de que, al menos, algo comenzaría a cambiar en la sociedad. Mientras tanto, en las redes sociales, el hashtag Justicia para la familia indígena se convirtió en tendencia una vez más, recordando a todos la importancia de la solidaridad frente a la injusticia. Las voces que clamaban por la igualdad no solo eran de la comunidad indígena, sino de muchos sectores que se habían dado cuenta de la profundidad de este problema. El caso, que al principio parecía ser solo una disputa entre un hombre y una familia, se había convertido en el símbolo de una lucha mucho más grande por la igualdad y el respeto. La familia indígena, aunque cansada, se mantenía firme. A cada paso que daban, se sentían respaldados por la multitud que se había unido a su causa. La justicia seguía siendo su objetivo, pero sabían que su batalla había comenzado mucho antes de que ellos mismos la reconocieran. Había comenzado cuando el racismo se permitió y se perpetuó en silencio, y solo con su valentía y la del público que los apoyaba, podían esperar que las cosas cambiaran para las futuras generaciones. El juicio comenzó a tomar un giro inesperado. A medida que las sesiones se sucedían, la familia indígena veía cómo su demanda comenzaba a ganar la atención de figuras públicas y políticos que antes no se habían pronunciado sobre el asunto. Las autoridades comenzaron a reconocer la magnitud del caso, y la presión sobre los tribunales se intensificaba. El día que finalmente se dictó sentencia, una multitud se reunió frente al tribunal, esperanzada, pero al mismo tiempo temerosa, del resultado. La justicia no siempre llega como se espera, y todos estaban al borde de sus asientos, esperando que el racismo finalmente recibiera una respuesta contundente. Cuando el juez emitió su veredicto, una sensación de alivio recorrió a los presentes. El agresor fue condenado por sus actos de discriminación, y se le impuso una pena que, aunque no reparaba el daño causado, enviaba un mensaje claro: el racismo no sería tolerado. La noticia se esparció rápidamente a través de las redes sociales, y las reacciones fueron inmediatas. Muchos celebraron la sentencia, mientras que otros reflexionaron sobre las profundas desigualdades que aún existen en la sociedad. Sin embargo, lo que estaba claro para todos era que la lucha de la familia indígena había marcado un hito importante. En los días posteriores, los medios de comunicación continuaron cubriendo el caso. Los periodistas entrevistaron a expertos, activistas y figuras públicas que se habían solidarizado con la familia. La historia se convirtió en un referente sobre cómo las acciones individuales pueden tener un impacto profundo en la sociedad, tanto a nivel local como global. Las entrevistas mostraban cómo la familia indígena, a pesar de haber sufrido humillaciones, logró transformar su dolor en una fuerza colectiva que unió a muchas personas en un mismo propósito: la lucha contra la discriminación. Las repercusiones del juicio se extendieron más allá del ámbito legal. La comunidad indígena, que había sido durante tanto tiempo invisibilizada, comenzó a ser vista bajo una nueva luz. Organizaciones indígenas de todo el país organizaron marchas y eventos para celebrar la victoria judicial, pero también para recordar la importancia de seguir luchando por la igualdad de derechos. Este caso se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo para ellos, sino para cualquier grupo o persona que haya sido víctima de discriminación racial. El apoyo que recibieron fue tan grande que incluso se crearon nuevas políticas para promover la inclusión social. En el plano personal, la familia indígena experimentó una mezcla de emociones. La victoria en los tribunales fue sin lugar a dudas una confirmación de su lucha, pero también sabían que el camino hacia la verdadera igualdad no termina con una sentencia. Las palabras del padre de familia, en su entrevista después del juicio, resumieron este sentimiento: hoy ganamos una batalla, pero la guerra continúa. Sabían que el racismo no desaparecía de la noche a la mañana, y que cada día sería una nueva oportunidad para seguir trabajando en la construcción de una sociedad más justa. Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser solo un tema de debate en los tribunales. La familia,
ahora convertida en un referente, comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias, mesas redondas y proyectos de sensibilización sobre el racismo. En cada uno de estos espacios, compartían su experiencia, no solo como víctimas, sino como agentes de cambio. La idea de que cada voz cuenta se volvió uno de los lemas de su causa, y su historia inspiró a muchos a alzar la voz frente a situaciones de discriminación que antes podían haber sido ignoradas. Mientras tanto, el agresor comenzó a enfrentar las consecuencias de su comportamiento en todos los aspectos de su vida. La condena pública fue tan grande que su reputación, que antes parecía intocable, se desplomó rápidamente. Su empresa, que anteriormente era vista con respeto, comenzó a perder clientes y apoyo. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde su nombre era asociado con el racismo, y la marca de su negocio pasó a ser vista de manera negativa. Fue una lección brutal para aquellos que creían que podían actuar impunemente, sin pensar en las repercusiones de sus palabras y actos. La victoria en el juicio también marcó un punto de inflexión en la legislación. Los legisladores comenzaron a discutir leyes más estrictas contra el racismo, y muchas comunidades empezaron a implementar programas educativos más profundos sobre la diversidad cultural. El caso de la familia indígena se convirtió en un ejemplo para otras comunidades que, como ellos, se sentían desprotegidas ante el racismo. La historia de esta familia no solo fue una historia de justicia, sino también de esperanza para aquellos que aún temen que sus voces no sean escuchadas. Con el tiempo, la familia indígena, que al principio luchaba por ser escuchada, pasó a ser una voz importante en el movimiento por la justicia racial en el país. Recibieron el reconocimiento de múltiples instituciones que admiraban su valentía. Sin embargo, para ellos, la verdadera victoria no fue el reconocimiento público, sino el hecho de haber logrado cambiar la conversación sobre el racismo. Habían logrado demostrar que, con unidad, perseverancia y el apoyo de la comunidad, se pueden desafiar incluso los prejuicios más arraigados. A pesar de todos los logros alcanzados, la familia sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Cada nueva conversación sobre racismo, cada nueva protesta o marcha, era un recordatorio de que la lucha no había terminado. Pero ahora, después de este juicio, sabían que no estaban solos. Habían despertado una conciencia colectiva que seguía creciendo y que no iba a permitir que el racismo quedara impune. Lo que comenzó como una disputa en un centro comercial se convirtió en un movimiento que cambiaría para siempre la forma en que se aborda el racismo en su país. Con el paso de los meses, la familia indígena se dio cuenta de que su lucha no solo había tenido un impacto en su comunidad, sino que había logrado provocar una reflexión profunda en la sociedad en general. Muchos comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios y comportamientos, y se sintieron impulsados a educarse sobre la diversidad cultural. No solo se hablaba de la historia de esta familia, sino que su caso se convirtió en una herramienta educativa en escuelas y universidades, donde se debatía sobre el racismo y la importancia de la inclusión. La familia se convirtió en un símbolo de resistencia y de cómo una acción colectiva puede cambiar el curso de la historia. Pero esta victoria no fue solo en términos de visibilidad o justicia legal. La familia indígena también experimentó un cambio profundo en sus vidas personales. Al principio, sus hijos eran los que más temían que su historia se desvaneciera en el olvido, que su dolor no tuviera ningún propósito. Sin embargo, tras el juicio y el apoyo recibido, comenzaron a ver el impacto real de su lucha. Sentían que su identidad indígena no solo era respetada, sino celebrada. Empezaron a ver que su comunidad también estaba cambiando, y lo que alguna vez fue silencio ahora era una multitud de voces que exigían igualdad. Las repercusiones del caso también llegaron a los círculos más cercanos a la familia, donde los amigos y aliados se unieron con fuerza para seguir luchando por la justicia. En las comunidades indígenas más apartadas, la historia de la familia se convirtió en un relato de esperanza. Se dieron cuenta de que, aunque las batallas son duras, no están solas en su lucha.
Esto trajo consigo una sensación de poder colectivo que comenzó a movilizar a las personas a nivel nacional. El caso dejó claro que el racismo no tiene cabida en ninguna forma, y que cada persona tiene el derecho de vivir con dignidad. A medida que la familia continuaba recibiendo apoyo, comenzaron a expandir sus actividades más allá de las conferencias. Organizaron talleres y programas de sensibilización sobre la historia indígena y los derechos humanos, con la idea de enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de respetar las culturas originarias. Muchos jóvenes se unieron a ellos, motivados por el ejemplo de valentía que la familia había demostrado. Juntos, emprendieron una serie de iniciativas para empoderar a las comunidades indígenas, asegurándose de que su voz no solo fuera escuchada, sino también tomada en cuenta en las políticas públicas. Además, la familia no dejó de hacer hincapié en el hecho de que la justicia no debe ser una excepción, sino una regla. Aunque su caso fue un gran triunfo, sabían que aún existían muchas personas que sufrían discriminación a diario y que no tenían los recursos ni la visibilidad para hacerle frente. Esto los llevó a colaborar con organizaciones que trabajaban en pro de la igualdad de derechos, sumando su historia a un esfuerzo colectivo por cambiar la estructura social. Su misión se volvió más grande, y lo que comenzó como una respuesta individual a una agresión se transformó en un movimiento más amplio. El caso también desencadenó una serie de reformas en las políticas públicas relacionadas con la educación, el trabajo y la protección social. El gobierno se vio presionado a implementar medidas más estrictas contra la discriminación, y surgieron nuevas leyes que fortalecieron los derechos de las personas indígenas. Esto, sin duda, fue una de las grandes victorias que se derivaron de la lucha de esta familia. Los legisladores comenzaron a entender que las políticas inclusivas no eran solo una cuestión de ética, sino de justicia social. En paralelo, la situación del agresor empeoró notablemente. A pesar de la condena judicial, la reacción pública fue aún más devastadora. Las empresas que antes habían respaldado su figura comenzaron a desvincularse de él, temerosas del daño a su reputación. Incluso los medios de comunicación, que inicialmente habían mostrado simpatía por su versión, comenzaron a investigar más a fondo sus antecedentes y descubrieron otras situaciones donde había exhibido actitudes similares. La sociedad, que antes lo había tolerado, lo repudió, y su vida personal y profesional se desplomó. Por otro lado, la familia indígena decidió no dejarse llevar por el resentimiento o el rencor. En lugar de eso, decidieron usar su visibilidad para continuar abogando por aquellos que aún no tenían voz. Con el tiempo, la imagen de la familia se convirtió en una fuente de inspiración no solo para los pueblos indígenas, sino también para otras minorías que experimentaban discriminación. La familia nunca dejó de recordar que la lucha no terminaba con una victoria legal, sino con el cambio real de una sociedad que debía transformar su percepción de la igualdad. Este proceso de transformación social también fue acompañado por una reflexión más profunda sobre los problemas estructurales que enfrentan las comunidades indígenas. La familia comenzó a destacar la importancia de una verdadera integración, no solo en términos legales, sino también en términos de acceso a recursos, educación de calidad y participación en la toma de decisiones políticas. Sabían que una victoria en el tribunal no era suficiente si no se cambiaban las estructuras que perpetuaban la desigualdad. A lo largo de los siguientes años, la historia de la familia continuó siendo contada en foros internacionales y su impacto en la lucha contra el racismo se expandió globalmente. Fue en ese contexto que la familia comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos sobre derechos humanos y justicia social. Su ejemplo no solo inspiró a quienes luchan contra el racismo, sino también a aquellos que querían comprender las profundas raíces de la desigualdad. En cada charla, la familia enfatizó la importancia de la unidad, la solidaridad y la perseverancia en la lucha por un mundo mejor. Finalmente, la familia entendió que la justicia no era solo un proceso legal, sino un proceso continuo que debe ser alimentado todos los días con acciones concretas. A través de su ejemplo,
enseñaron que cualquier persona, sin importar su origen o posición, tiene el poder de generar un cambio real. La lucha por la igualdad, por los derechos humanos y contra la discriminación siempre será un camino largo. Pero el caso de esta familia demuestra que, cuando la comunidad se une, cualquier barrera puede ser derribada. Con el paso del tiempo, la historia de la familia indígena continuó resonando profundamente en toda la sociedad. Se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que sentían que sus luchas no tendrían ningún eco en el mundo. Las voces de quienes antes vivían en las sombras, invisibilizadas por el racismo y la discriminación, ahora se alzaban con más fuerza que nunca. El movimiento generado por esta familia comenzó a tomar vida propia, trascendiendo las fronteras del país y logrando reconocimiento internacional. Muchas personas, tanto de culturas indígenas como de otros orígenes, comenzaron a unirse en un frente común para erradicar el racismo y la intolerancia en todas sus formas. Lo que comenzó como una simple confrontación en un centro comercial se transformó en un llamado a la acción global. En diversas partes del mundo, se organizaron protestas, marchas y actos de solidaridad, todos inspirados por la valentía y el coraje de esta familia que se negó a quedarse callada. Estos eventos no solo buscaban visibilizar el racismo, sino también la necesidad urgente de un cambio estructural en la forma en que las sociedades trataban a las minorías. La familia no solo se convirtió en un símbolo de resistencia, sino también en un catalizador para un movimiento mundial por la justicia social. En este proceso, los medios de comunicación tuvieron un papel crucial. Inicialmente, muchos intentaron desvirtuar los hechos o minimizar la magnitud del incidente, pero pronto se vieron obligados a reconocer la profundidad de la situación. Historias similares de discriminación comenzaron a salir a la luz, y la familia indígena se convirtió en un referente para aquellos que antes no sabían cómo expresar su dolor o frustración. Los medios, antes inclinados a dar voz a los opresores, empezaron a contar la historia desde la perspectiva de los oprimidos. Por primera vez en mucho tiempo, la narrativa cambió. La familia también experimentó un proceso de sanación interna. Aunque la situación había sido extremadamente dolorosa, sabían que sus acciones habían sido fundamentales para el cambio. Se dieron cuenta de que su sacrificio no había sido en vano. Los daños emocionales y psicológicos, aunque difíciles de superar, fueron acompañados por el apoyo de miles de personas que ahora consideraban sus aliados. El dolor que alguna vez sintieron se transformó en una fuerza impulsora, una motivación para continuar luchando. A pesar de las cicatrices, sabían que su historia estaba ayudando a transformar la sociedad en un lugar más justo. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo momentos de incertidumbre, cuando la familia dudaba si la lucha valía la pena, si realmente estaban logrando algo más allá de los titulares. Los ataques continuaron, pero ahora se sentían más fuertes, más unidos. En sus corazones, sabían que la batalla era de largo aliento. El mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero estaban dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. La familia se convirtió en un testimonio de la perseverancia humana frente a la adversidad, recordando a todos que el camino hacia la justicia nunca es fácil, pero que cada paso hacia adelante cuenta. A medida que el tiempo avanzaba, los jóvenes de la comunidad comenzaron a asumir roles de liderazgo dentro del movimiento. La familia, ahora con una base sólida de seguidores, se dedicó a guiar a esta nueva generación en su lucha por la igualdad. Ellos comprendieron que el verdadero cambio debía provenir de las bases, de las personas que vivían en las comunidades más vulnerables. Al enfocarse en la educación y en crear espacios seguros para la discusión, la familia y sus aliados trabajaron incansablemente para construir una sociedad más inclusiva. Lo que la familia había logrado trascendió el ámbito de la lucha contra el racismo. Su historia inspiró a otros grupos marginalizados a alzar sus voces y exigir sus derechos. Se convirtió en un modelo para aquellos que se sentían oprimidos, y al mismo tiempo, les dio a los simpatizantes la esperanza de que su apoyo podía marcar una diferencia real. En muchos lugares,
La solidaridad se convirtió en un movimiento global que reclamaba justicia para todos, sin importar su raza, cultura o creencias. La familia indígena se convirtió en un símbolo de unidad, y su historia se narró en libros, documentales y películas que ayudaron a continuar su legado. Este proceso de cambio social no solo se dio a nivel de las personas, sino también dentro de las estructuras gubernamentales. La familia nunca dejó de presionar por reformas que garantizaran la igualdad de oportunidades. A través de sus luchas, se impulsaron nuevas leyes en favor de los derechos de las comunidades indígenas, que les permitieron acceder a mejores servicios de salud, educación y empleo. Aunque el camino hacia la verdadera igualdad aún era largo, la familia había iniciado una transformación profunda en la política pública que favoreció a las generaciones venideras. Con el tiempo, la familia se dio cuenta de que su historia había tenido un impacto mucho más grande del que inicialmente imaginaban. Las generaciones futuras conocerían su nombre y su lucha. Cada vez que se enfrentaran a un obstáculo, recordarían que hubo personas que dieron todo por sus derechos y su dignidad. Esta es la esencia de una verdadera revolución. El cambio no solo ocurre en el presente, sino que deja una huella duradera en el futuro. La familia indígena no solo había ganado una batalla, había marcado el comienzo de una nueva era para todos aquellos que luchan contra la injusticia. Finalmente, la familia logró lo que parecía impensable: cambiar la percepción social sobre el racismo y la discriminación. Gracias a su valentía, muchas personas comenzaron a repensar cómo trataban a los demás. Se instauró una cultura de respeto y empatía hacia todas las culturas y comunidades, y poco a poco se derribaron las barreras que habían dividido a la sociedad durante siglos. La familia indígena no solo fue testigo de este cambio, sino que se convirtió en su principal motor. Lo que empezó como un acto de resistencia individual, terminó transformándose en un movimiento colectivo global. Hoy en día, la historia de esta familia sigue viva en el corazón de aquellos que continúan luchando por la justicia. Su ejemplo nunca será olvidado, y su legado perdurará en las generaciones futuras. En cada manifestación por los derechos humanos, en cada esfuerzo por la igualdad, la familia indígena será recordada como un faro de esperanza, un recordatorio de que nunca debemos rendirnos en la búsqueda de un mundo mejor. La lucha continúa, pero gracias a ellos, el camino hacia la justicia se ha hecho mucho más claro. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.